¿Sabías que la Biblia nos habla de dos tipos de tribulaciones? Una, las tribulaciones que todos padecemos durante nuestro tiempo de vida, que Dios mismo permite, ya sea para acercarnos a Él, para que aceptemos la salvación por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ya como cristianos, las tribulaciones nos permiten crecer y llegar a parecernos más a Cristo, y son parte de la vida de todo cristiano. Y número 2, la Biblia también nos habla y previene de otra tribulación, una que vendrá en el tiempo final previo al regreso de Jesucristo, y nos habla del tiempo en que la ira de Dios caerá y será derramada, y con ella sus justos juicios sobre el mundo y sus moradores que lo han rechazado, y de la cual Dios quiere que seamos librados. Jesús nos dijo en Mateo 24:21, porque entonces habrá una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué nos sirven las tribulaciones, las pruebas en la vida cotidiana de un cristiano? Primera de Pedro 5:10 está escrito, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él, Dios mismo, nos perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. El que seamos creyentes y discípulos de Cristo no nos hará inmunes a las pruebas y a las tribulaciones de la vida, sino por el contrario, las tribulaciones son parte necesaria en la vida de un cristiano, ya que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y carácter, volvernos más dependientes de Dios y ser transformados a su imagen. A través de las pruebas y tribulaciones que pueden ser, por ejemplo, las enfermedades, fallecimientos, ya sean de familiares, amigos, problemas familiares en el matrimonio, con los hijos, problemas económicos, toda clase de injusticia que podamos sufrir, como sean robos, que Dios aún pudiera permitir en nuestra vida, nos ayudarán a superar y nos llevarán a crecer en nuestra fe en Cristo, en Dios, si es que las enfrentamos positivamente, y nos crearán una mayor dependencia y esperanza en Él, y nos prepararán para la vida eterna en Cristo. Para explicar quiénes serán los mártires de Cristo de la tribulación, nos enfocaremos en la tribulación del tiempo final. Desafortunadamente, no toda la iglesia participará con Cristo en el arrebatamiento. Solo quienes se hayan preparado para su venida serán librados y partirán con Cristo, y no participarán en la tribulación del tiempo final. La iglesia sabia, preparada, las 5 vírgenes sensatas que llenaron sus vasijas con aceite descritas en Mateo 25, serán arrebatadas y llevadas por Cristo mismo a las moradas celestiales. Mateo 25:10 dice, pero mientras las vírgenes insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La tribulación serán 7 años de juicios de Dios en la tierra. 1, para concluir su obra de redención con su pueblo Israel. Esto es la semana 70 de Daniel. 2, se permitirá la manifestación del anticristo en el mundo. Y 3, Dios ejecutará en ese tiempo sus justos juicios sobre Satanás, el diablo, el propio anticristo, el falso profeta, y sobre todos los moradores de la tierra que lo hayan rechazado y quienes hayan recibido la marca de la bestia. Dios sí quiere librarnos de ese tiempo de tribulación, pero eso dependerá de cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, esto es, para tribulación, sino para alcanzar la salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo. A la tribulación de 7 años, la Biblia las divide en 2 periodos. Al primero, la tribulación, y al segundo periodo, la gran tribulación. Por lo que muchos cristianos que no se hayan preparado para escuchar "ahí viene el esposo, salgan a recibirle", se quedarán a sufrir la tribulación en la tierra. En la primera mitad de la tribulación, que dura 3 años y medio, habrá la más grande mortandad, y los creyentes que quieran salvar sus vidas y sobre todo sus almas se podrán salvar al poner su fe en Cristo y morir en los juicios que serán desatados, los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Se desatarán los 4 jinetes y las 2/3 partes de los moradores de la tierra, esto es millones, perecerán por hambre, sed y calor. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Quienes participen en esta primera parte de la tribulación, los creyentes en Cristo, para poder salvarse, tendrán que lavar y limpiar sus ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Esto es, tendrán que morir por el Cordero Jesucristo, rechazando al anticristo para poder salvarse. Al segundo periodo de la tribulación de 3 años y medio, Jesús mismo la llamó como la gran tribulación. Una vez que el anticristo traicione a Israel, hará cesar las ofrendas y los sacrificios en el tercer templo construido en Jerusalén, y lo profanará al sentarse en el templo y pedir ser adorado como si fuera Dios. Israel finalmente lo rechazará y aceptará a Jesús como su Mesías Salvador. En esta segunda mitad de 3 años y medio de la tribulación, los que no quieran perderse por la eternidad tendrán que rechazar el ser marcados con el sello de la bestia, ya sea en su frente o en su mano derecha, a costo de perder sus vidas por medio de la decapitación bajo la terrible persecución de los creyentes de ese tiempo final. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Para concluir, debemos hacernos las siguientes preguntas. Esto es, si permitiremos que las pruebas y tribulaciones que todos en el mundo enfrentamos nos lleven a obtener nuestra salvación al poner toda nuestra fe y esperanza y hacerla crecer en Jesucristo, y así prepararnos como cristianos para ser librados de la tribulación final que ya muy pronto está por iniciar en el mundo. 2. ¿O te quedarás a enfrentar y vivir ese terrible tiempo de tribulación por haber rechazado, por no haber crecido en la fe de Jesucristo y haber esperado el tiempo de su venida? ¿Tú qué decides? Son $100. Por favor, solo tengo esto, acéptelos. Pago rechazado. Use su chip biométrico. El dinero físico ya no es válido. ¿Entonces mis hijos morirán de hambre? No es mi problema. Salga de aquí si no utiliza su chip biométrico.